Muy buenos días, aprendices, ¿cómo se encuentran? Mi nombre es Carlos Moreno, soy su instructor en el curso de interpretación de planos. Les doy la bienvenida a esta nuestra cuarta y última conferencia web del curso. Primero que todo, quiero recordarles nuestro cronograma. Nosotros iniciamos el curso el pasado 18 de agosto y el último día del curso será el 14 de septiembre. Es el último día de nuestro curso. Estamos en la actividad 4, del cual tenemos dos evidencias de envío. O sea, hay tres actividades. Una es una pregunta de reflexión inicial que ustedes deben hacer, pero no tienen que enviarla. Y las dos evidencias de envío es un foro temático acerca de técnicas y tecnologías para el desarrollo de prototipos y un proyecto en el cual ustedes deben realizar un componente a través de un plano empleando técnicas de modelos, escalas y prototipos. Ese es el producto. Recuerden que lo primero que tienen que hacer ustedes es descargar la guía. En la guía se les dan instrucciones precisas acerca de lo que deben hacer. Se encuentra la actividad de reflexión inicial que les recuerdo, tienen que hacerla, ahí hay una pregunta, pero esta no tienen que enviarla, Está el foro temático que ustedes contestan, ustedes responden después de que lean el material del curso y la pregunta problemática o la pregunta problema es ¿cuál considera la mejor técnica o tecnología para la fabricación de un prototipo? Indica el por qué. Y cuándo sería más importante utilizar modelos a escala que pudieran elaborarse manualmente y con materiales fáciles de manejar. Son las dos preguntas del foro. Esperamos que las contesten con una muy alta calidad. Y hay una evidencia de proyecto, un taller. Ustedes tienen que hacer un componente. Se les envía ese taller, yo les envío ese taller, que es lo que tienen que desarrollar. Entonces ustedes tienen que leer muy bien el taller y de acuerdo a lo que ustedes lean ahí tienen unas medidas, ustedes tienen que desarrollar, tienen que hacer el proceso de desarrollo de ese prototipo. No es nada difícil, no es nada complicado. La idea, ¿cuál es? La idea es que ustedes intenten en lo posible hacerlo lo más cercano posible a este que les estoy mostrando acá. No se compliquen la vida, no es necesario que hagan algo que requiera de alta tecnología, no es necesario, simplemente elaboren el prototipo. Aquí se les sugiere hacer la mordaza con jabón, con icopor o cualquier otro material que se pueda cortar y trabajar fácilmente. Alguien me preguntó, profe, lo que pasa es que yo no puedo hacer eso a mano, que si lo puedo hacer en 3D. Hágalo. La idea es que usted desarrolle su prototipo, pero la idea también es que lo puedan hacer el trabajo a mano. El trabajo a mano es muy interesante. El desarrollar un prototipo, el tener la experiencia de hacer un prototipo manual es bien interesante. Entonces, no se compliquen la vida. Recuerden que se reciben actividades máximo hasta el 14 de septiembre y listo, terminamos nuestro curso. Muy bien, ¿de qué vamos a hablar el día de hoy? Vamos a hablar del tema de la semana 4, que es prototipos. Entonces, primero que todo, ¿qué es un prototipo? Un prototipo es cualquier, o podríamos definirlo como es definición, vamos a leerlo, como el primer ejemplar de una cosa o molde original que sirve de modelo para fabricar otras iguales que realizaron unas modificaciones en el prototipo antes de comercializarlo. Esa es una definición de lo que es un prototipo, esa es que viene de ahí en la Real Academia de la Lengua. Tenemos diferentes tipos de prototipos, o hay posibilidades de diferentes tipos de estos prototipos. Uno de ellos es el prototipo de inspiración. Es como tener yo la idea de que yo tengo en mente hacer un vaso para tomar café,
pero no tengo como una muy buena idea de qué es realmente lo que quiero. Entonces me pongo a hacer boceticos, me pongo a hacer cosas muy a mano alzada de pronto, y me cojo una hojita y dibujo uno y dibujo lo otro, con el fin, yo tengo una idea general, como muy por allá, como de venir a empezar a aterrizar esa idea. Después de que yo tenga esa idea ya aterrizada, voy a hacer un prototipo de evolución. Recuerden que no siempre la primera idea que yo tengo es la mejor. Si continuamos con la idea del pocillo para tomar café, de pronto yo inicialmente me imaginé un volumen que no tenía asa. Y después me puse a pensar, hombre, pero lo que pasa es que la asa es muy importante para el pocillo. Entonces este pocillo que yo hice, lo tengo una forma que me gusta interesante, voy a pulir un poquitico más la forma, pero voy a colocarle un asa para que yo pueda tomarlo muy bien. Después de que yo hice ese segundo prototipo, me quedé mirando el pocillo y dije, hombre, sí, realmente el asa estuvo muy interesante, pero es que esa asa está muy pequeña, voy a hacerla más grande. Y empiezo a jugar con el asa para hacerla más grande, más pequeña, más ancha, más angosta, más esbelta en cuanto a la forma, más gruesa en cuanto a la forma. Y así voy haciendo una serie de prototipos de evolución hasta que encuentro el último elemento que yo considero que ya es el adecuado y que ya cumple con lo que yo quiero. Después de que yo tenga esa serie de prototipos que ya tengo, voy a hacer un prototipo de validación, el cual tiene que ver con refinar detalles, con mirar detalles. Entonces, si seguimos con el ejemplo del pocillo, con el ejemplo del asa, entonces yo lo vine y ya en el dibujo yo vine y digo, hombre, sí, las cosas ya están bastante bien. Entonces, de alguna forma fabriqué un primer prototipo para ensayar cómo se ve mi asa con respecto al dedo que voy a introducir dentro del asa para ver si me queda cómodo, y ahí tengo alguna información. La información, ¿cuál va a ser? ¿El prototipo está bien o el prototipo está mal? ¿O el prototipo está bien y tengo que mejorarlo? ¿O definitivamente el prototipo está mal y tengo que llegar a hacer una modificación de fondo? Entonces ahí tengo un prototipo de validación. Después de esto, yo puedo llegar a hacer un prototipo 3D y empezamos a hablar de las impresoras. El prototipo 3D es algo bien interesante. Las impresoras 3D son cosas bien interesantes porque me dan una validación, me dan una imagen real, física real, acerca de lo que yo estoy haciendo. Un prototipo en 3D puede ser en diferentes materiales dependiendo de lo que yo pretenda. Puede ya ser casi un prototipo final, o puede llegar a ser un prototipo con el cual en el camino yo puedo empezar a jugar con él. Miren que cuando yo hago un prototipo en 3D, en una impresora 3D, lo primero que tengo es un prototipo visual, que es un render, ese es el nombre, un render, que es como una representación fotorrealística de lo que yo hice en el computador. Este prototipo 3D, vamos a hablarlo un poco más tarde. Para poder hacerlo, yo necesito primero, puedo partir de un dibujo 2D en el papel, ese dibujo 2D pasarlo a un programa de dibujo 2D 3D, después de 2D lo paso a 3D, después de 3D hago una representación fotorrealística de lo que yo quiero en mi elemento, y ahí miro diferentes cosas. Yo aquí puedo ponerlo más grande, puedo ponerlo más pequeño, cambiarle de color, hacerlo de un material, Estábamos hablando del asa. Digamos que en el prototipo de validación yo me di cuenta que el asa no era lo adecuado a lo que yo quería. Entonces en este prototipo visual yo empiezo a mirar que el asa sea más grande, más pequeña, y voy de acuerdo a este prototipo visual, yo hago mi prototipo 3D en una impresora 3D. Entonces yo fabrico lo que inicialmente tendría en una pantalla de computador, lo fabrico físicamente para obtener alguna información. Siempre que yo hago un prototipo, sin importar cuál de ellos sea, yo pretendo con un prototipo es
contestar alguna pregunta con respecto a una idea que yo tuve. Entonces siempre yo voy a contestar una pregunta con respecto a un material, con respecto a un color, con respecto a una forma, con respecto a una funcionalidad, porque yo también con el prototipo puedo hacer una prueba de concepto. Tenemos aquí en la parte de abajo un elemento ya fabricado, pero seguramente no se llegó a la pieza fabricada de una vez, sino que inicialmente, después de que yo hice una serie de prototipos de inspiración, luego de evolución, luego de validación, llegué a la conclusión de que yo voy a mirar si realmente el mecanismo o un mecanismo que yo pensé realmente va a ser funcional. Es una prueba de concepto. La prueba de concepto es un prototipo que me dice a mí si el mecanismo va a funcionar, si un mecanismo específico va a funcionar de una forma adecuada y correcta. Y de acuerdo a lo que diga este prototipo, yo modifico o dejo así. Realmente la prueba de concepto es muy importante, muy importante, muy importante, porque me da una información muy importante acerca de cómo va a funcionar mi producto final. Es muy importante esa prueba de concepto. Después de que yo ya haga todo lo anterior, yo voy a hacer un prototipo de preproducción, que esto es muy válido, por ejemplo, en el caso de los automóviles. Ustedes, si alguna vez, en el caso mío, yo sí soy muy de mirar revistas. Las revistas que miro hoy en día son de virtuales, es decir, ya poco compro revistas de papel, mucho de tecnología. Me encantan los carros, entonces yo estoy pendiente de los prototipos que hay en carro. Muchas veces los prototipos salen 1, 2 o 3 años antes de que salga el carro final, y es una versión casi final, casi lista para la producción acerca de un elemento específico. Entonces en ese prototipo de preproducción miran colores, miran tamaños, miran formas, pero ya está el elemento casi que listo, pero todavía se le pueden hacer unas modificaciones para llegar a este último prototipo, que sería un prototipo de presentación. Ya ahí está listo para la salida, ya está con todos los colores que va a salir, con todos los tamaños, con toda la parte mecánica interna, con toda la parte de mecanismos, con todo lo necesario para que ya salga a producción. Entonces, como ustedes se dan cuenta, para llegar ya aquí a la producción hay una gran cantidad de trabajo anterior que nosotros no teníamos ni imaginación que podía suceder ahí. Inicié con un ejemplo muy sencillo, que es el ejemplo de un vaso que iba a ser para tomar tinto, y llegué con este producto que es un carro, que es algo supremamente sofisticado. En el caso del pocillo, solamente una parte, solamente un volumen, solamente un elemento. Digamos que lo podríamos dividir en dos elementos, que sería el pocillo y el asa, pero ya en el caso de un automóvil vienen gran cantidad, por no decir miles, por no decir millones, de pronto miles de partes que vienen involucradas en el desarrollo desde el comienzo, cuando hicimos un prototipo de inspiración, y fue evolucionando poco a poco con diferentes prototipos cada vez más avanzados. Cada vez se le preguntaba algo diferente. En algún momento pregunté acerca con respecto al carro, en algún momento pregunté acerca de hice una prueba de concepto con respecto a una llanta, en algún momento hice una prueba de concepto a ver si de pronto el motor cabía bajo el capó, en algún momento hice una prueba de concepto de la cojinería, en algún momento hice alguna prueba de concepto acerca de las diferentes luminarias, etcétera, hasta llegar a un prototipo de representación. Estos prototipos son muy sofisticados allá. Hoy en día un prototipo de presentación es básicamente el conjunto de muchos meses o años de trabajo para llegar a un objeto real y ya listo para salir al mercado. Pero ¿cómo hacemos para un prototipo? Primero hay que crear un diagrama, un boceto detallado. Después de que yo tenga esto, yo puedo hacerlo como lo puedo hacer a mano, lo puedo hacer con algún software si yo soy hábil en ese software, lo puedo coger con instrumentos, y tengo un prototipo detallado. Disculpen un segundito, el equipo me está avisando de la pila, tengo que conectarlo. Un segundo, por favor.
Listo. Entonces, primero lo que tienen que hacer es crear un diagrama bocetado. Después de que yo tenga un diagrama bocetado, puedo crear un modelo 3D. El modelo 3D, que es, digamos, lo que hace en la actualidad. Hoy en la actualidad existe una gran cantidad de programas de modelado y de programas de impresoras 3D. Increíble. Hace también algunos años, tal vez, leía, no recuerdo exactamente el nombre del programa, cómo se llama el programa, no lo recuerdo en este momento, pero modelaron, dibujaron, diseñaron y modelaron en virtual un avión que hoy en día está ya en servicio. Hicieron todo el proceso, primero seguramente de bocetaciones, todo lo que hablamos, después hicieron la parte de dibujo en 2D, que pasaron después a 3D, y después hicieron el avión virtual. Hoy en día, con esos programas de impresión 3D, se tiene la facilidad de que se pueden hacer una gran cantidad de preguntas en el caso del avión, de aviónica, de rozamiento con el aire, de componentes, porque es el avión total, con todo lo interno, con toda la parte mecánica, con el avión y todo, lo hicieron absolutamente todo, y después entraron a fabricarlo. Entonces es bien interesante esta parte de los prototipos del producto en 3D, porque nos dan una gran cantidad de información increíble. Luego hacer la prueba de concepto, que viene de la mano con lo que estamos haciendo, que llegar a preguntarle algo acerca. En el caso del avión, sí, mirar si de pronto, no sé, si las sillas tenían suficiente comodidad, si la parte del diseño del rozamiento con el aire pues era el suficiente para que hubiera un mejor ahorro de combustible, o había hacer las diferentes cosas de concepto. Después venimos al prototipo. El prototipo puede ser muy sencillo, dependiendo de lo que yo quiera saber, puede ser muy complejo. Puede ser un prototipo hecho a mano, puede ser un prototipo hecho muy rudimentariamente, pero cuando hablo de rudimentario no implica que no tenga cierto grado de complejidad o altísimo grado de complejidad hecho a mano, de diferentes formas. Puede ser un prototipo hecho con la ayuda de personas que sepan mucho de carpintería, que sepan mucho de metales, que sepan doblar, con la ayuda de un programa CAD, o puede ser un prototipo virtual que me va a dar ideas acerca de algo. Siempre al prototipo yo le pregunto algo, siempre el prototipo lo hago para verificar algo o obtener algo listo. Después de esto tengo un prototipo casi que listo para la producción. Muchas veces al crear el prototipo me doy cuenta de que hay que cambiarlo algo porque no existe una técnica de fabricación. Entonces me pongo yo a hacer mi elemento, y cuando llego donde el fabricante le digo, mire, quiero que me fabrique esto. Entonces llega el fabricante y dice, mire, lo que pasa es que esto lo podemos hacer, esto lo podemos hacer, esto lo podemos hacer, esto lo podemos hacer, porque tenemos líneas de producción con que puedo hacer estas 4 cosas. Pero estas 2 cosas que hay acá no podemos hacerla en este momento porque no tenemos el equipo, no tenemos la máquina, no existe la línea de producción. Entonces le sale muy costoso hacerlo, o se va a demorar mucho o algo así. Ahí entra entonces a tomar decisiones. Es decir, yo cambio el diseño para que pueda ser más fácilmente fabricable, o lo dejo así quietico porque así es mi producto. Hay cosas que se pueden cambiar y hay cosas que no se pueden cambiar. Hay cosas que son necesarias del producto. Son cosas de que si no son, entonces es algo diferente. Sigamos con el ejemplo del pocillo. Si yo tengo mi pocillo, una característica necesaria del pocillo es que tiene que tener una parte abierta. Voy a decirlo, en la parte de arriba voy a tener que tener una parte abierta para que yo pueda introducir mi líquido para tomar. Si no existe esa característica necesaria, deja ya de ser un pocillo, y si es tapado, si fuera tapado pero con la misma forma, entonces vendría a cambiar a ser un pocillo, a ser un elemento cerrado que sería para guardar algo. Entonces digamos que sería un termo con asa. Entonces hay características que son necesarias para que digamos nosotros que es el producto que yo estoy fabricando. Hay características que son medianamente necesarias, que son de ayuda para el producto, que son inherentes al producto,
pero que yo puedo cambiarlas y que no pueden ser importantes. Entonces aquí hablaríamos del asa. Si yo no tengo el asa, ¿sería un pocillo? Sí, un pocillo sin asa. Pero yo puedo tener el asa porque es muy importante, porque va a evitar que yo me queme. Pero lo que hablábamos hace un rato, el asa puede ser más pequeña, puede ser más grande, puede ser más esbelta, puede ser más robusta, dependiendo de algunas consideraciones que yo tuve ahí. Pero entonces es una característica medianamente necesaria. Y hay características innecesarias que le van a aportar mucho en términos de que va a ser más bonito, de que va a ser muy útil, pero que realmente no serían muy importantes, como por ejemplo el color. ¿El color tiene que tenerlo? Pues sí, pero claro que yo lo quiera blanco. Alguien dirá que el color blanco es un color. Bueno, estamos de acuerdo. Entonces, pero yo puede ser blanco, puede ser azul, puede ser verde, puede ser azul. Entonces pueden ser importantes, pero como pueden ser no importantes. Ahora bien, si de pronto es un producto que por alguna circunstancia es inspirado en una marca o inspirado en algún objeto específico, porque digamos, hay vajillas, para seguir con el ejemplo del pocillo, de una marca muy conocida aquí en Colombia, que tienen aves. La vi hace poco, en un almacén de cadena, tiene unas aves muy bonitas. Ese, como es inspirado en la naturaleza y es inspirado en las aves, se convierte en una característica necesaria del producto, porque si yo le quitara las aves, entonces ya no está de acuerdo con el producto que me pidieron. Entonces una característica que en algún momento es innecesaria, en algún momento puede ser necesaria. En el que hablamos inicialmente solamente del pocillo, yo puedo colocarle el ave, no se la puedo colocar, porque puedo colocarle una cuadrícula, puedo colocarle un escudo de algo, pero es una característica necesaria que no tiene que ver con mi idea inicial, que mi idea inicial simplemente es hacer una taza de café. Algo muy importante cuando yo voy a crear prototipos, cuando voy a crear elementos, es la cuestión de las patentes. Las patentes son muy importantes porque es lo que me va a proteger a mí como persona, lo que me va a proteger a mí como fui el que tuve la idea de que nadie me vaya a plagiar lo que yo hice. Muchas veces yo tengo alguna cosa interesante, y no la protejo, sino que simplemente lo saco al mercado. Cuando me doy cuenta, lo estoy vendiendo mucho, y cuando me doy cuenta que se bajaron las ventas, estaba vendiendo 1000 unidades, y cuando me di cuenta, pues empecé a vender 100, 50, 80, 200. ¿Qué pasó? Pues que llegó alguien más y compró el mismo producto, se dio cuenta de que era un muy buen producto, fue y seguramente esa segunda persona sí es bien, voy a colocarlo entre comillas, inteligente, para no decir la otra palabra que tengo en mente, y fue y se dio cuenta de que no estaba patentado. De pronto él lo patentó y empezó a fabricarlo por la mitad del precio, porque por alguna circunstancia pudo fabricarlo por la mitad del precio. Simplemente no tiene atrás una gran cantidad de trabajo que tiene desarrollo, que eso es muy costoso. El desarrollo de un producto es muy costoso. Entonces él simplemente lo copió y lo fabricó y se llenó de plata, y el que tuvo la idea original no se quedó viendo un chispero. Siempre recuerden que es muy importante la patente. Aquí en nuestro país, en Colombia, las patentes las concede la Superintendencia de Industria y Comercio. Es muy importante tener un abogado especializado. Es un proceso costoso, es un proceso largo, pero que si usted tiene un producto que es muy bueno, que puede llegar a ser una muy buena idea, hay que protegerlo. Y ¿quién le va a dar todas las cuestiones de cómo hacerlo? La Superintendencia de Industria y Comercio. Usted va allá y dice, bueno, mire, lo que pasa es que tengo un producto muy novedoso, quiero que me orienten acerca de esto. Entonces, no sé si de pronto ya tenga ese servicio, no lo sé, pero ellos lo orientarán diciéndole, bueno, contrate un abogado, o vaya acá, o haga esto, o haga lo otro, y ya usted puede entrar a tener su producto protegido. Hay que tener en cuenta los costos a la hora de diseñar. Ya les decía, es posible que usted encuentre que cuando usted vaya a fabricar no pueda hacerlo porque no existe la línea de producción o no existe la máquina para hacer algo. Entonces hay que tener en cuenta, porque los prototipos le van a decir, cámbialo esto y modifíquelo de esta forma para poder que les sea más barato. Hay que mirar entonces los materiales también, ¿en qué lo hago? En metal, en plástico, en algún polímero especial, en alguna fibra natural,
porque los materiales va a variar mucho el precio, pero también es muy importante porque cuando yo hago allá al inicio que estaba haciendo una serie de conceptos, de pronto yo no me imaginé el material, sino que simplemente le voy a hacer, o tenía en mente, por ejemplo, cerámica. Y después cuando terminé, cuando ya hice una serie de prototipos, dije, hombre, pero es que en cerámica me sale muy caro, porque esto y que lo otro, voy ya con el prototipo ya casi que terminado, voy a mirar qué otro material, y empiezo uno a mirar qué otras cosas se puede hacer. Las técnicas de fabricación y las técnicas de que mirar cómo lo hago, tienen mucho que ver con los prototipos. Porque si yo voy a hacer algo plástico, entonces yo puedo hacer por diferentes formas, por diferentes lados, pero de pronto una pieza no voy a poder inyectarla, sino tengo que moldearla. La pregunta es, ¿cuánto vale inyectada? ¿Cuánto vale moldeada? Existe el proceso inyectado, existe el proceso moldeo. Entonces, yo empiezo a hacer consideraciones y miro cómo lo fabrico. Importante también cuando yo estoy haciendo un producto es observar la competencia, no observarla para copiar, sino para ver cómo están haciendo ellos lo que yo voy a hacer, lo que quiero hacer, y ver cómo yo puedo mejorarlo, cómo puedo personalizarlo, cómo puedo hacerlo de acuerdo a lo que yo quiero. Como les decía, hay diferentes tipos de prototipado. Tenemos los modelos a escala, ya hemos hablado de ellos. Tenemos los modelos virtuales, ya hemos hablado de ellos. Tenemos la manufactura por computador, que es simplemente que yo tengo el modelo virtual, y ese modelo virtual lo paso a una fresa, lo paso a un taladro, lo paso a una máquina computarizada. Simplemente meto mi bloque de material, y ese bloque de material es taladrado, es fresado, es cepillado, todo lo que se necesite en un torno computarizado, en una fresa computarizada, en un cepillo computarizado, y esa es una manufactura por computador. Y después vienen los diferentes prototipos rápidos, que es como lo último que hay en Guaracha. Hoy en día tenemos litografía, sintetizado selectivo, modelado por deposición, impresión 3D, y dentro de la impresión 3D hay un gran mundo en que yo puedo, déjenme pasar esto, ya se los expliqué, en que yo puedo con el prototipado rápido. Hoy en día yo puedo hacer comida con prototipado rápido, puedo hacer piezas en cemento para lo que quieran, cemento, lo que quieran, no, específico para cemento. Puedo hacer piezas metálicas, puedo hacer piezas en diferentes tipos de polímeros, puedo hacer piezas en plástico, puedo hacer piezas en papel, hay diferentes polímeros, y me ayudan a mí en lo que yo quiera hacer. Digamos que dentro de las grandes desventajas hoy en día del prototipado rápido es el volumen, porque hay que hacer pieza por pieza. Entonces, si yo necesito 100.000 piezas, pues ¿cuánto me voy a demorar a hacer 100.000 piezas? Entonces viene como esa desventaja. A pesar de que hay muchos materiales hoy, pues tampoco tenemos todos los materiales que yo quiera hacer para hacer un prototipado rápido. Esas como desventajas. Como ventajas, que yo puedo hacer solamente lo contrario. Si yo necesito hacer solamente 10 piezas, pues hago solamente 10 piezas. Y en cambio, con la fabricación tradicional, entonces 10 piezas me saldrían supremamente costoso. Una cosa bien importante del prototipado rápido es la complejidad geométrica de las piezas. Hay piezas que con fabricación tradicional yo simplemente no puedo hacer. En cambio, con prototipado rápido yo puedo hacer lo que se me venga en gana en cuanto a la complejidad. Entonces les decía que hay estereografía, sintetizado, fabricación aditiva, impresión 3D, etcétera. Hoy en día, mis queridas damas, mis queridos caballeros, hay impresoras láser que cuestan $1.000.000, $1.200.000, 2 millones, 5 millones. Hay impresoras láser que valen 50 millones, 200 millones, 500 millones de pesos. Las impresoras tienen un alto rango de precios. Hay que ser muy hábil en cuanto a su selección. La selección tiene que ver con cuáles son mis necesidades o qué la voy yo a poner a hacer. Entonces, ahí podríamos hablar también solamente de impresoras todo un día.
de diferentes tecnologías, de características, de materiales, de cómo se hace, etcétera, etcétera, etcétera. Simplemente decirles de que tenemos una gran gama. Yo he visto impresoras y las he analizado de 800.000 pesos que pueden ser muy válidas, como he visto impresoras y las he analizado de 400 y 500 millones de pesos, que ya son una cosa horrible en cuanto a complejidad. Se han hecho casas ya para habitar en impresión 3D, se han hecho lanchas, se han hecho carrocerías totales de automóviles en impresión 3D. O sea, el mundo de la impresora 3D es algo ya bastante complejo, bastante complejo, que nos queda interesarnos en el caso de los prototipos, interesarnos en el caso de los prototipados. En el caso de que tenga que seleccionar un prototipado, ¿cómo lo voy a hacer? Lo voy a hacer manual, lo voy a hacer con la ayuda de personas que sepan de metales, de doblar, de soldar, con personas que sepan de carpintería, o lo voy a hacer en algún tipo de máquina que intervenga una fresa computarizada, un torno computarizado, o lo voy a hacer en impresión 3D. Eso ya tiene que ver con mis necesidades. Ya casi para terminar, recordarles de nuevo que tenemos el foro temático y el proyecto, que es esa pista que tienen que hacer. Recordarles que tenemos otros programas virtuales y que los invitamos a que entren a nuestras páginas del SENA y que miren qué programa pueden tomar o quieren tomar. Y recordarles que siempre es importante. Aquí tenemos la página que les decía. Aquí pueden entrar ustedes. Tómenle el pantallacito a la página para que ustedes entren, ustedes consulten y se den cuenta de la gran cantidad de cursos que tenemos en diferentes temas. Estos son nuestros cursos cortos, virtuales: tecnología de la información, automotriz, contabilidad y finanzas, diseño, aquí hay algo de diseño 3D, gastronomía. Tenemos lo nuestro, que es mecánica de materiales, pedagogía, etcétera, etcétera, etcétera. Hay muchos cursos con los cuales usted puede entrar y formarse. No me queda sino darles las gracias, mis queridas chicas, mis queridos caballeros. Voy a hacerle la grabación y si hay alguna pregunta, con todo gusto.